Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Work Comp Talk. Es un placer estar aquí una vez más. Si eres nuevo en nuestro canal, asegúrate de presionar ese botón de suscripción en la aplicación que uses para escucharnos. Tu plataforma de podcast favorita es definitivamente una forma de que puedas mantenerte en contacto con nosotros y revisar todo el nuevo contenido que estamos publicando semanalmente. Estamos muy emocionados de abordar el tema de hoy, pero primero déjame entrar de lleno en nuestros patrocinadores. Los patrocinadores de hoy son Pacific Workers, los abogados para trabajadores lesionados. Si has sufrido una lesión y necesitas un abogado de compensación de trabajadores, California tiene uno de los mejores abogados de compensación de trabajadores en el norte de California. Y esos son Pacific Workers, los abogados para trabajadores lesionados. Puedes contactarlos al 800-606-6999 o también puedes encontrarlos en las redes sociales en todas partes. Y por supuesto en línea en www.pacificworkers.com. Me acompaña desde Pacific Workers Bilal Qasim, presidente y cofundador de la empresa. Y estamos muy emocionados de profundizar en el tema de hoy, que es un tema que surge mucho. Es curioso, mientras estamos escribiendo blogs dentro del equipo y estamos tratando de entender, ya sabes, ciertos aspectos del sistema en sí, hay uno en particular sobre el que siempre me siento un poco reacio a escribir y me quedo atascado, porque puede ser un poco confuso. Y a menos que te lo expliquen de una manera sencilla, puedo ver perfectamente cómo un trabajador lesionado se puede perder en este aspecto también. Y ese tema son las lesiones preexistentes. Dentro de la compensación de trabajadores de California, existe algo así como que has estado lesionado antes y te has lesionado de nuevo. ¿Y cómo se maneja eso? Entonces, Bilal, ¿quién mejor que tú para profundizar en ese tema con nosotros hoy? Por favor, elabora qué pasa cuando ya estás lesionado y luego te vuelves a lesionar. Así que hay un par de maneras diferentes de abordar esta discusión, ¿verdad? Y en general, en la compensación de los trabajadores existe esto tema o asunto, se llama distribución. La distribución es solo el término técnico que significa que cuando un médico está discutiendo la distribución de la causa y la distribución de la discapacidad permanente, a lo que se refiere es a que el médico atribuye la causa a fuentes distintas a la lesión industrial en sí, lo que significa que el médico está evaluando si, ya sabes, alguien con un disco herniado tenía condiciones preexistentes o lesiones preexistentes, condiciones genéticas, lo que sea, que en última instancia causaron o contribuyeron a su condición actual. También está el concepto de que el médico también tiene que discutir hasta qué punto alguien tiene una calificación de discapacidad permanente por una lesión que es la discapacidad permanente debido a cosas que existían antes de la lesión o que ocurrieron alrededor del mismo tiempo de la lesión, pero causadas por algo diferente a la lesión laboral en sí. Y así, en una base fundamental, el médico tiene que abordar cosas fuera de la lesión laboral. El médico, ya sabes, no puede ponerse vendas en los ojos y solo concentrarse en la lesión. Y generalmente, la defensa quiere señalar estas lesiones o discapacidades preexistentes o fuentes no industriales para tratar de aliviar parte de su responsabilidad. Así que esto es una buena noticia para el trabajador lesionado, ¿sabes? Porque esencialmente podrían usar tu lesión preexistente o lo que sea, ya sabes, la situación que tenías antes de tu lesión laboral, para culpar todo a eso y decir, oye, adivina que esto no tiene nada que ver con nosotros. Sí, y ves eso todo el tiempo en los casos, ya sabes, alguien puede tener legítimamente condiciones preexistentes. Sabes, alguien puede haber tenido... Sé que todos fuimos niños alguna vez. Era aventurero. Me caí de las escaleras en patineta y ya sabes, decidí trepar a árboles, saltar de techos, como todas las cosas estúpidas que haces de niño. Eso, ya sabes, probablemente no es bueno, pero te afecta, ya sabes. O los deportes, pasatiempos, intereses, lo que sea, en última instancia, a lo largo de tu vida puede afectarte, ¿sabes? Y así muchas personas tienen experiencias de vida que preceden a su lesión y eso les afecta, ¿verdad? Y así que tal vez tuvieron una lesión laboral y su lesión laboral, ¿sabes? Eso les puede causar la necesidad de una cirugía en la espalda, pero ya sabes, tal vez ya tenían un disco herniado que estaba ahí antes. Simplemente no era tan malo, ¿sabes? O tal vez tienen cartílago desgastado en la rodilla y ahora han sido bomberos durante 20 años o trabajadores de la construcción durante 20 años y ha empeorado, ya sabes. Así que el doctor tiene la responsabilidad de abordar eso, pero el doctor también tiene que actuar dentro de una probabilidad médica razonable.
Así que significa que el doctor no puede simplemente decir, oh, bueno, la empujaste de un techo cuando eras niño. Y ahora el hecho de que estés ciego de ambos ojos debido a tu lesión laboral, sabes, lo que estoy diciendo es que todo se debe a eso, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Así que el doctor tiene que tener en cuenta las condiciones preexistentes, pero aún así tiene que asociar las condiciones preexistentes con la necesidad de atención médica. Así que no puedes llamar a uno sin el otro, ¿verdad? Tiene que tener sentido. Así que, ya sabes, en última instancia, el doctor aún tiene que encontrar que hay una probabilidad médica razonable y una forma de asociar los dos juntos sin necesariamente sacarlo de la nada e inventar cosas. Esto es solo yo pensando fuera de lo común. Se me acaba de ocurrir una pregunta al azar en mi cabeza y solo la voy a lanzar. ¿Qué pasa si, sabes, había condiciones preexistentes y eso contribuyó a mis nuevas lesiones o es parte de lo correcto? El doctor entra y está haciendo cirugía. ¿Ha pasado esto alguna vez? ¿Alguna vez has oído? Quizás vean algo más mientras están allí y probablemente no esté 100% asociado con esa lesión. ¿Puede el doctor entrar y decir, oh, déjame ayudar a esta persona y arreglar esto mientras ya estoy aquí y abierto? ¿O lo ignoran? Tuve un par de personas. Es un tema súper importante y este es uno que como litigamos mucho y tal vez no en un ejemplo particular. Estoy tratando de pensar en un ejemplo basado en un tipo de escenario de cirugía que mencionaste, pero para tocar un poco el tema, hay jurisprudencia que sugiere, en realidad requiere que si hay una condición no industrial que está presente, y para tratar la condición industrial también tienes que tratar la condición no industrial. El doctor o la compañía de seguros está obligado a hacer eso. Así que una de las cosas que ves muy comúnmente es la diabetes, ¿verdad? Y las personas con diabetes descontrolada no pueden someterse a anestesia general y tener cirugía porque hay un riesgo, ¿sabes?, de sangrado y cosas así y problemas que surgen con eso. Y al final verás que muchos cirujanos dicen que primero tienes que controlar tu diabetes. Y generalmente, las personas con diabetes agravada durante una lesión laboral no están comiendo bien, ¿verdad? No están haciendo ejercicio, no, tienen los medios para comprar, ¿sabes? Y su monitoreo, no tienen insulina, el acceso a insulina y cosas así, no tienen las herramientas que necesitan para controlar su diabetes con éxito. Y así verás estos casos donde obligamos a las compañías de seguros a asumir la responsabilidad de tratar la diabetes para controlarlo de manera que puedan tener la cirugía que necesitan, que fue causada por la lesión laboral y así. Nunca habría imaginado que realmente quisieran asumir esa responsabilidad. Absolutamente no quiero hacerlo, pero más a menudo de lo que piensas, no tienen otra opción. ¿Verdad? Quiero decir, pensé que probablemente dirían, bueno, estás jodido, sabes, ustedes tienen bebés, intenta averiguarlo bien es a nosotros. O intentan hacerlo. Y, sabes, no puedo pensar en un ejemplo particular, pero solo basándome en mi conocimiento de la ley y los casos en los que he trabajado, sabes, si alguien tuviera, sabes, tal vez tenían un problema preexistente con su columna, pero en conjunto, sabes, tal vez hay un quiste allí o algo así. Y también necesitan una fusión. Y no podrías hacer una fusión adecuada sin quitar el quiste, ¿verdad? Sabes, mi comprensión de la ley y mi experiencia me dicen que podríamos obligarlos en hacerse cargo de todo. Y eso sería cubierto por la compañía de seguros. Sería una pena si te abrieran y tuvieran que hacer algo con tu espalda, pero luego te abren y al final tienes que volver a abrirte solo para quitarte ese quiste, como que eso sería una lata. Pero me alegra, sí, que estén un poco obligados a hacerlo. Si está en el camino, también tienes que lidiar con eso. De nuevo, sin embargo, no puede ser no puede ser electivo. Creo que tienes que vincular esto a la necesidad médica. Entonces, por ejemplo, si digo, oh, sabes, me rompí un diente por una lesión en el trabajo, pero ya sabes, nunca me cepillo los dientes. Entonces, ya sabes, le digo al doctor, oye, ponme unas carillas geniales. Ya sabes, dame una sonrisa hermosa también mientras estás ahí. Como que probablemente van a decir que no, ya sabes, la compañía de seguros obviamente no lo va a ver. Cualquier necesidad para hacerme tener una sonrisa hermosa, más allá de lo que fue, ya sabes, causado por la lesión laboral en sí. Pero, ya sabes, si hay una necesidad médica ahí, sí, y lo vemos todo el tiempo, absolutamente sucede. Y, de manera similar, también se aplica a los casos de fallecimiento. Sabes, muchas personas tienen condiciones preexistentes, lo cual quizás podría ser terminal.
Pero si tienes una lesión laboral que acelera o añade a su condición preexistente, que podría haber sido terminal, en primer lugar, eso puede ser en realidad una base para que se otorguen beneficios por fallecimiento en California también. Interesante. Y sé que has dicho esto antes, has dado números sobre qué tipo de porcentaje tiene que considerarse como relacionado con el trabajo para que sea atendido por compensación laboral. ¿Te importaría compartir ese porcentaje? Claro, es como .001. Gracias. Y en serio, sí. Básicamente la ley es tal que si la lesión laboral, todo te acelera la muerte. Y ese es el término técnico, acelera la muerte. De cualquier manera, sin importar cuán pequeña o grande sea, se convierte en la responsabilidad de la compañía de seguros. Interesante. Entonces, digamos que alguien tiene arterias obstruidas y está trabajando en la construcción, levantando cosas pesadas constantemente, ya sabes, quedándose sin aliento y empujando sus límites. Supongo que se puede decir, y luego resulta que tienen un colapso y algo sucede en el trabajo y desafortunadamente mueren solo porque tenían arterias obstruidas y tenían un historial de eso. No se asume automáticamente que, oh, bueno, esta persona murió en el lugar de trabajo porque tenía arterias obstruidas. Podría haber sido una cuestión de que levantaran cajas de cemento y todo este tipo de equipo pesado, o incluso lidiar con otro tipo de maquinaria que podría haber causado y solo necesita ser 0.01%, ¿verdad? Claro, Es, sin embargo, mencionas un concepto interesante y es hasta qué punto la exposición industrial en sí misma fue la fuente causante. Entonces, por ejemplo, en tu ejemplo, sabes, no habrían su exposición industrial no habría causado sus arterias obstruidas, ¿verdad? Así que en ese ejemplo no sé si prevalecerían, sería una cuestión de... Hubo algunos precedentes legales sobre esto hace mucho tiempo y básicamente era eso. ¿Sabes? Solo porque algo sucede en el trabajo no significa que esté relacionado con el trabajo. Tiene que haber una conexión industrial que no habría sucedido en otro lugar. Así que es como, por ejemplo, si estoy caminando por el pasillo de un edificio en el que trabajo y de repente mi rodilla simplemente se colapsa por completo y resulta que necesito una cirugía de reemplazo de rodilla y estoy hecho un desastre. Eso podría no ser en realidad un caso de compensación laboral, ¿sabes? Porque eso podría haber sucedido en el supermercado, eso podría haber pasado en casa. Simplemente fue el momento adecuado en el que estaba en el trabajo cuando ocurrió. Así que eso no fue necesariamente causado por el trabajo, ¿verdad? Pero digamos, ¿sabes? En tu ejemplo, vaya, ¿sabes? Alguien tenía alguna enfermedad cardiovascular preexistente, pero tenían una lesión ortopédica en el trabajo como trabajador de la construcción. Le recetan medicación. Tuvieron una reacción adversa a la medicación debido a la combinación de la medicación y su enfermedad cardiovascular preexistente. Tuvieron un ataque al corazón y murieron. Eso sería absolutamente un caso de muerte por compensación laboral 100%. Y no importaba si el doctor decía, mira, la medicación fue solo como el 0.2% de causa de esto. Este tipo tenía una enfermedad cardiovascular severa en primer lugar. De nuevo, eso aún sería suficiente para que pudiéramos obtener beneficios por muerte para cualquier dependiente que esa persona tuviera en California. no habían recibido la medicación prescrita que el doctor les dio, o lo que fuera por lo que estaban siendo tratados. Esta persona podría haber seguido viviendo otros 10 años. Exactamente, exactamente. Y así que no importaba, ¿sabes? En ese caso, si la persona hubiera tenido un ataque al corazón al día siguiente, de todos modos, era el hecho de que la medicación aceleró eso. ¿Hasta dónde llegan y, esencialmente, indagan para ver cosas que, sabes, probablemente habrías tenido preexistentes? Mencionaste ser un niño, tener accidentes. ¿Hasta dónde pueden retroceder y cómo obtienen esta información si no se la compartes? Así que, normalmente, cuando reportas un caso de compensación laboral, la compañía de seguros te llamará, al igual que en los accidentes de auto, ¿sabes? Quieren recopilar información, te preguntan cómo sucedió, a qué doctores fuiste y esas cosas. Pueden pedirte que firmes una autorización de HIPAA para liberar información de salud protegida, para echar un vistazo a tu historial médico y ver si hay algo allí que tuviste en tus registros médicos privados. Si estás representado por un abogado, a menudo lo que harán es programar tu declaración. Y para aquellos que no lo saben, una declaración es una sesión de preguntas y respuestas. Realmente
donde te hacen jurar y levantar las manos, jurar decir la verdad bajo pena de perjurio. Así te ayude Dios. Justo como si estuvieras testificando, ¿sabes?, ante un juez o un jurado en la corte. Y en última instancia es esa oportunidad en la que se sientan y te preguntan sobre tu historial médico pasado para determinar si tienes problemas preexistentes y lesiones preexistentes. Y en última instancia, ya sea que tengas algo allí, a lo que puedan aferrarse para decir que, oye, mira, esta persona tuvo un accidente de niño o un accidente de auto la semana pasada, o lo que sea para intentar atribuir la causa a otra cosa. Y en cuanto a hasta dónde retroceden, hasta donde puedan, generalmente buscan cualquier cosa. Y todo lo que puedan para señalar con el dedo. No sé si hay registros médicos allí. ¿Sabes a lo que me refiero? Puede ser difícil tratar de encontrar registros de hace 30 o 40 años, lo cual es algo que vemos. Tenemos muchos clientes que pasan por nuestra oficina y les toman sus declaraciones y testifican. Oye, tuve un accidente de auto hace 25 años. Fui a este doctor, ¿sabes? Resulta que el doctor ya ni siquiera está en ejercicio. Los registros no se encuentran por ningún lado, ya sabes, lo que sea. Sucede el tiempo. Sí, sí. Y así, sabes, es una de esas cosas donde las compañías de seguros les encantaría conseguir cualquier cosa y todo lo que puedan. Pero en términos prácticos, ya sea que lo hagan o no, varía dependiendo de la ubicación, el doctor, cuán antiguo sea y cosas así. Y a veces no pueden obtener los registros. Y luego es una cuestión de, bueno, ¿hasta qué punto se pueden usar condiciones preexistentes si no hay registros médicos que lo aborden? ¿Qué porcentaje de casos dirías que ves que, ya sabes, están relacionados con lesiones preexistentes? Uf, esa es una difícil. Creo que depende francamente de qué industria estamos hablando y cuántos años tienen las personas. Sabes, creo que si una maestra de escuela primaria de 50 años tiene muchas menos probabilidades de tener muchas más lesiones y condiciones preexistentes que, ya sabes, una persona de 50 años, jornalero o bombero. O, ya sabes, sí, pero tratar con niños puede ser muy peligroso. Hablamos lesiones emocionales. Probablemente ¿No has oído hablar de todos los tiroteos que han estado ocurriendo? ¿Qué pasaría si alguien fuera disparado en la escuela? Ni siquiera quiero pensarlo, pero sí, iba a decir que desafortunadamente eso no es tan común. Aparentemente sí lo es en estos días. Entonces, quiero decir, ese es un tema legítimo. Creo que, ya sabes, es difícil de decir, pero cuanto mayores somos, más experiencia de vida tenemos, así que es más probable que tengamos condiciones preexistentes. Creo que el más grande que típicamente ves es lo que los médicos simplemente se refieren colectivamente, como cambios degenerativos, lo que significa como simplemente la degeneración natural a lo largo de los años. Sabes, tu cartílago y esas cosas desgastándose dependiendo de cuán físico seas. Ya sabes, ese tipo de cosas. sí. Así que sí, las lesiones preexistentes son significativas dentro de la compensación de trabajadores. El sistema en general, hay muchas cosas que, ya sabes, según lo que estás explicando, uno necesita tener en cuenta. ¿Qué pasa si por cualquier razón, y sé que hablaste sobre declaraciones? Y por cierto, si aún no has visto nuestro video sobre declaraciones, puedes encontrar ese video por ahí. Y haz clic en él y explicará todo lo que implica una declaración, cómo prepararse para ella y qué esperar. Pero, ¿qué pasa si no puedes recordar? ¿O qué pasa si accidentalmente olvidaste, como, oh sí, olvidé que me caí de una bicicleta cuando tenía 12 años y tuve un hombro dislocado? ¿Qué pasa si Así que eso pasa mucho. Y siempre les digo esto a mis clientes también, ¿verdad? Como no puedo recordar que desayuné hace 2 semanas hoy, y mucho menos cosas que me pasaron hace 25 o 30 años. No lo sé. No lo sé. Y mucha gente olvida esas cosas. Y está bien. Sabes, creo que nadie espera que recuerdes todas esas cosas. Incluso cuando estás testificando bajo juramento como si realmente olvidaste algo menor, no creo que a nadie realmente le importe. Sabes, no creo que afecte el caso en absoluto. No creo que afecte tu credibilidad. Creo que cuanto más cerca esté en el tiempo de tu lesión y olvides, más probable es que afecte tu credibilidad. Sabes, si te preguntan bajo juramento, en una declaración, ya sea que hayas estado en un accidente de coche y acabas de estar en unos 6 semanas antes de la lesión laboral y tú digas, no, nunca he estado en un accidente de coche, ¿verdad? Jaja, no puedes después decir, ups, sabes, se me olvidó por completo eso. déjame pensar en un escenario para eso, porque esto es solo yo pensando como una persona promedio. Si estuve involucrado en un accidente hace 6 semanas y de repente estoy en una declaración,
O estoy en una situación donde estoy hablando con abogados y compañías de seguros sobre algo que me pasó en el trabajo. Sin embargo, ese accidente en el que estuve involucrado 6 semanas antes para mí no fue nada. Era como, eso fue solo, ya sabes, como un roce o, ya sabes, alguien me rozó accidentalmente o lo que sea. No lo asociaría. Automáticamente diría, eso tiene que ver con que no me lesioné. Sin embargo, no lo sé. Sabes, muchas personas cuando estás en un accidente no se dan cuenta de lo que les pasa hasta mucho después. Como, oh, esto es el resultado de un accidente en el que estuve, ya sabes, hace un mes o 2 meses. Lo veo todo el tiempo, así que no culpo a alguien por no incluir eso, porque no necesariamente piensas que pasó algo por ello. Y no es hasta que estás en una situación donde dices, espera un momento, esto es lo que está causando mi dolor de cabeza. No es porque sea el sol y esté súper brillante o porque tengo, ya sabes, migrañas, es el resultado del accidente que ni siquiera asocié. Así que sí, sucede. La gente puede decir y olvidarse de eso. 6 semanas sin intentar conseguirlo. Estoy tratando de encontrar una excusa, pero no puedo ver esto como algo gracioso. Sí, pasa mucho y la gente sí toma esa postura. La gente dice, oh, pensé que me estabas preguntando sobre accidentes de coche, pensé que te referías a trabajo o algo así. O uno de los más comunes que vemos, solo en términos de ese escenario en particular, alguien dirá, no, ¿sabes? El abogado defensor puede preguntar, ya sabes, ¿alguna vez has estado en un accidente de coche? Y el cliente responderá, no, nunca he sufrido lesiones en un accidente de coche. Y lo que hicieron fue torcer la pregunta en su cabeza. Y esto es parte del proceso importante de tener un abogado y cosas así. Cuando estás pasando por un caso de comp, es cuando estás respondiendo preguntas como esta, de verdad. Miramos la totalidad de tu historial médico y pasamos mucho tiempo preparándonos contigo como cliente para asegurarnos de que una de las cosas en las que insistimos más es en prestar mucha atención a la pregunta específica y no respondas nada más que la pregunta. Así que ya sabes, si te preguntan, por ejemplo, ¿alguna vez has estado lesionado en un accidente de coche? Nunca has estado lesionado, pero has estado en 25 accidentes de coche. Tu respuesta debería ser no, no. Sí, y he estado en 25 accidentes de coche, ¿sabes? Porque eso no es lo que preguntó la pregunta. Preguntaron sobre lesiones en accidentes de coche, no sobre los accidentes de coche en sí. Y si realmente prestas atención a la pregunta en sí, puedes de alguna manera sortear una declaración para evitar dañar tu caso en la medida de lo posible. Y no es que estés ocultando estas cosas a propósito, solo estás haciendo tus preguntas específicas y estás respondiendo esas preguntas específicas, no estás ocultando nada, solo estás prestando atención a lo que se está discutiendo. Y eso es muy importante. Es interesante que lo mencionaras y gracias por compartir ese tipo de ejemplo, porque puedo ver a alguien escuchando la pregunta o interpretando la pregunta de otra manera y respondiendo más de lo que tiene que, lo cual en esencia beneficia a la compañía de seguros y afecta al lesionado. Puede que nunca te hayas lesionado en los 25 accidentes en los que has estado involucrado, pero ahora que has mencionado 25 accidentes, adivina qué. Como abogado defensor, voy a revisar tu historial de conducción y cualquier antecedente que pueda encontrar. Eso, asocia la lesión mínima con uno de esos accidentes que puedo usar en tu contra para decirte, adivina qué, tuviste una lesión. Sí. Y así hasta cierto punto los doctores, digamos en ese ejemplo, ¿verdad? Tenías una lesión preexistente por un accidente de coche. Fue hace 20 años, pero digamos que no hay registros médicos. ¿Verdad? ¿Sabes? Pero tienes una condición que podría ser causada tanto por la lesión laboral como por el accidente de coche. Y al doctor le cuesta determinar hasta qué punto había una condición preexistente allí. Porque tal vez hay un reclamo documentado por una lesión de espalda asociada con el accidente de coche, pero no había mucho allí. El doctor puede seguir diciendo, oye, mira, es probable que este accidente de coche, basado en el mecanismo de la lesión, haya contribuido a lo que tienes ahora, incluso sin informes médicos. Vaya. Y luego me metí en eso porque iba a preguntar algo así, ¿qué pasa cuando los doctores ven algo? Pero no había nada que respaldara esa lesión antes. Iba a entrar en lo que sucede en ese aspecto y tú lo explicaste perfectamente. Sí, te van a morder en el trasero, sí. Y luchamos contra eso todo el tiempo, ¿verdad? Porque entonces, aún así, vamos, tomamos la declaración del médico y les preguntamos, ¿sabes, como profesional médico y dentro de tu opinión razonable de probabilidad médica, cómo determinaste que esto sí lo hizo? Todo contribuyó a lo que tienen ahora, en ausencia de cosas como resonancias magnéticas, radiografías, informes médicos de incluso un quiropráctico o, ya sabes, un médico o un ortopedista o de otro tipo, ¿verdad? Y tratamos de desmenuzar realmente su opinión, porque la distribución en sí misma es una defensa afirmativa.
lo que significa que es responsabilidad del demandado probar. La distribución a condiciones preexistentes en el caso, como trabajador lesionado, tu responsabilidad es probar que tienes una lesión. Una vez que eso esté hecho, cualquier cosa que la compañía de seguros quiera hacer para desacreditarlo se convierte en su responsabilidad y por lo tanto tienen la carga de la prueba para hacer que la opinión del médico sea cierta. Sólido. No es mi trabajo. Es un trabajador lesionado quien debe hacer eso, ¿verdad? Para refutar eso es su carga. Así que si no prueban lo que necesitan de la manera correcta es su problema. Y hay un caso sobre esto, es un caso famoso llamado Escobedo V, Mariscales, y representa la proposición de que cuando se considera la distribución, el médico tiene que dar el quién, qué, dónde, cuándo y por qué. No pueden simplemente dar una declaración conclusiva que diga, oh, esta persona tuvo un accidente de auto, así que el 50% de su discapacidad es preexistente. No se les permite hacer eso de ninguna manera, forma o figura. Tiene que ser justificado de una manera más significativa. Así que, en última instancia, es un poco más complejo, creo. Pero sigue siendo algo de lo que preocuparse. Interesante, deja de lastimar tu gato. Eso es pescado. Ella salta hacia mí cada segundo que puede. Ella quiere estar en cámara. Es tan lindo. Y ahora que te has metido un poco en lo que el médico tiene que explicar y todo el aspecto de, supongo, conocer qué parte de eso se debió a una lesión anterior y que una parte de eso se relaciona con la nueva lesión o los nuevos, supongo, síntomas que tiene la persona. ¿Cómo afecta eso a una calificación o a cualquier tipo de acuerdo o valor monetario de tu lesión? Así que la causa de la lesión y la causa de la discapacidad permanente son dos cosas diferentes en cierto sentido, pero van unidas. En la mayoría de los casos no puedes tener uno sin el otro. Sabes, por ejemplo, si tuviste una degeneración preexistente del cartílago en tu rodilla y ahora necesitas un reemplazo total de rodilla. Y el médico, sabes, puede decir, oye, ¿sabes qué? Porque tenías una degeneración e inestabilidad preexistente en tu rodilla, por eso te caíste en el trabajo. Así que esa es la asignación de la causa de la lesión. Pero luego el médico puede decir, bueno, también es porque tenías una degeneración preexistente del cartílago en tu rodilla y inestabilidad. Eso también contribuyó a tu total. Sabes, tu necesidad de un reemplazo total de rodilla que... Entonces tu reemplazo total de rodilla lleva a una discapacidad permanente. Así que, en esencia, está contribuyendo a ambos, la lesión preexistente o la lesión y luego la discapacidad permanente. Y lo que sucede es que el médico asigna un porcentaje de la discapacidad permanente que se debe a condiciones preexistentes. Y en California, el porcentaje de discapacidad permanente que tienes tiene un valor monetario asociado. Así que, en esencia, cuando estás reduciendo el porcentaje de discapacidad permanente, estás reduciendo la compensación monetaria que alguien recibe de un acuerdo de compensación laboral. Así que tratamos de reducir la asignación de causación tanto para la discapacidad permanente como para la lesión, tanto como sea posible en los casos. Interesante. Bueno saberlo. Entonces, por ejemplo, si necesitas un reemplazo total de rodilla, en lugar de que recibas el 100% por esa discapacidad, esencialmente, ahora parte de ese porcentaje se va a atribuir a tu lesión anterior, cual de 100 ahora podrías recibir solo el 20%, lo que significa menos dinero para ti. Sí. Así que, quiero decir, he visto casos que se reducen en decenas de miles de dólares, más de 100,000, ¿sabes? Nosotros. Sí. Luchamos por estas cosas todo el tiempo y en casos más grandes es mucho dinero. Y es que sí, es muy serio y probablemente sea el componente más disputado de los casos de compensación laboral. Porque realmente sabes, puede arruinar un caso. Sí, he visto personas que vienen a nosotros donde fueron a un QME realmente malo o tuvieron un mal médico tratante y el médico dijo que todos sus síntomas, todo se debe a problemas preexistentes, ¿sabes? Y después de eso, ahora lo ves todo el tiempo, ¿sabes? Ves a alguien que ha sido trabajador de la construcción durante 20 años, van al médico porque les duele la espalda y el médico dice, no, solo estás envejeciendo. No tiene nada que ver con el hecho de que has estado usando un martillo y haciendo un trabajo serio durante los últimos 20 años, ¿sabes? O fontaneros, electricistas, ¿sabes? Realmente se ve mucho con lesiones en el hombro en esas profesiones porque están trabajando por encima de la cabeza. Mucho. Y el médico dirá, no, sabes, tu desgarro del manguito rotador no tiene nada que ver con el hecho de que has hecho trabajo por encima de la cabeza, sabes, 14 horas al día durante los últimos como 8 meses seguidos, como
y tú estabas sosteniendo, sabes, una tubería de 150 libras o, sabes, te desgarraste algo en una escalera, cayendo o lo que sea, ellos decían, sí, todo es preexistente. Es de tu liga juvenil de béisbol hace 25 años. Regresando a tu liga juvenil de béisbol. Sí, vemos cosas así todo el tiempo, ¿sabes? Y creo que ese es el beneficio de tener un abogado, poder luchar por estas cosas. Pero, ¿sabes? Incluso tú, mucha gente viene a nosotros con estos problemas antes de que se inscriban como clientes y es difícil para nosotros luchar contra estas cosas. Todavía luchamos contra eso, para eso estaban allí, pero, ¿sabes? Es más fácil para nosotros asegurarnos de que las personas vayan con los médicos adecuados desde el principio para evitar muchos de estos problemas, hablando de los médicos adecuados. También tenemos otro video en el que pueden profundizar, lo vamos a enlazar en las descripciones abajo, o si están viendo esto en YouTube, también pueden hacer clic en el video aquí, pero hablamos sobre las ventajas de acudir a un abogado. Eso tiene esencialmente una lista donde ya han trabajado con un montón de médicos en el pasado y saben cuáles son los buenos médicos y cuáles son los médicos. Ellos van a decir 100 de tus lesiones preexistentes son parte de la razón por la que estás donde estás hoy. Así que ese es un factor enorme a considerar también, conocer a los médicos, los nombres de los médicos en esas listas de MPN. También es parte de todo, de nuevo. En un caso de compensación laboral, no puedo enfatizar eso lo suficiente. Bueno, hemos profundizado un poco en todo lo que involucra una lesión preexistente, pero en resumen, las lesiones preexistentes ocurren todo el tiempo, según lo que me estás diciendo. Mucha gente las tiene. Hay formas de lidiar con eso dentro del sistema de compensación laboral de California. Si ese es tu caso, si eres alguien que actualmente está pasando por eso, ¿qué recomendarías como abogado? Definitivamente contacta a un abogado. El tema de la distribución es importante. Y la mayor parte del tiempo, según mi entendimiento y al trabajar en casos como este, hay espacio para pelear. Ciertamente. Si tienes condiciones preexistentes, no podemos ocultarlo. Y en la medida en que tengas condiciones preexistentes que realmente causen o contribuyan a lo que estás pasando ahora, así es como es. Pero aún podemos asegurarnos de que se aborde de manera adecuada, de una manera que aún maximice el valor de tu caso y reduzca el impacto en tu capacidad para obtener beneficios y recibir la atención médica que necesitas para abordar las cosas. Y en la medida en que tengas condiciones no industriales que necesiten tratamiento para poder tratar tu lesión laboral, y las compañías de seguros negando eso, sabemos cómo luchar contra eso también. Así que, sabes, creo que la mayoría de los abogados competentes pueden. Pero no creo que no vas a poder hacerlo por tu cuenta, ciertamente. Bueno saberlo. Entonces contrata a un abogado. Bueno, muchas gracias, Bilal, por sumergirte en esta conversación con nosotros. Si también estás escuchando esto en alguna de tus plataformas de podcast, asegúrate de presionar ese botón de suscripción para que te notifiquen cada vez que subimos un nuevo episodio. Y si estás en YouTube, asegúrate de presionar ese botón de suscripción y la campana, así que también puedes recibir las notificaciones cuando subamos nuevo contenido en nuestro canal. Gracias por unirte a nosotros una vez más, Bilal. Te veremos la próxima semana.